¿Qué es verdadero Gesed en el trabajo? Rashi interpreta el versículo de Jacob que le dijo a José: haz para mí Gesed, bondad y verdad. El Gesed que se hace con los muertos es verdadero Gesed, porque uno no espera una recompensa a cambio. Esto significa que cuando le pidió el favor, por favor, no me entierren en Egipto, pidió que se actuara con verdadero Gesed, sin recompensa. Deberíamos entender esto, ya que el sentido común dicta que si él le pagara por el problema, ciertamente estaría más seguro de lo que haría por él, ya que es costumbre que cuando queremos que se haga algo al máximo, pagamos una tarifa más alta. Entonces, ¿por qué eligió la otra forma? Hacer el trabajo sin ningún pago. Aún más desconcertante, según las palabras de Rashi sobre el verso, y te doy un shehem más que a tus hermanos. Rashi interpreta: te doy ya que te molestas con mi entierro. Un shehem más que a tus hermanos. El verdadero shehem será para ti una porción más que a tus hermanos. Por lo tanto, esto contradice a un verdadero Gesed, lo que significa sin ningún pago. Mientras que aquí le paga un shehem, lo que significa una porción más que a sus hermanos. Deberíamos interpretar todo esto en el trabajo. Lo que Jacob insinuó a Yosef en el orden del trabajo. Vemos que el orden del trabajo que se nos dio en la Torah y las Mitzvot también parece contradictorio. Por un lado, vemos que nuestros sabios dijeron que la razón de la creación de los mundos era su deseo de hacer el bien a sus creaciones, lo que significa que las criaturas reciben de él deleite y placer, ya que el Creador está en completa plenitud, y la única razón por la que él creó la creación es para dar abundancia a los seres creados. Como está escrito, el Creador respondió a los ángeles cuando él quiso crear al hombre. Él dijo que es como un rey que tiene una torre llena de abundancia, pero que no tiene invitados. ¿Qué placer le da esto? Se deduce que todo lo que él creó fue para que las criaturas recibieran deleite y placer y sintieran su guía como bueno y benevolente. Por otro lado, vemos que algo que es completamente opuesto al propósito de la creación, lo que significa que colocó un sinsum, restricción y ocultación, que está prohibido recibir en beneficio propio, y que por el contrario todo lo que recibimos debe ser por bien del Creador. Esto significa que nuestro trabajo debe ser el trabajar para Él. Este es el significado de las palabras bienaventurado nuestro Dios, que nos creó para su gloria. Es decir, toda la creación es solo para su gloria y no para los seres creados. Es por esto por lo que nos dieron 613 Mitzvot para observar.
Como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento, dijo el Creador. En otras palabras, una persona no puede trabajar en beneficio del Creador porque la inclinación al mal lo impide. Por lo tanto, el Creador nos ha dado 613 misvot, que el Zohar llama 613, 18, que significan consejos, por los cuales podremos trabajar en beneficio del Creador. Aparentemente, esto es todo lo contrario del propósito de la creación, hacer el bien a sus criaturas. El asunto es que debemos creer lo que dice el Ari. Cuando surgió en su simple voluntad crear los mundos, emanar las emanaciones y sacar a la luz la perfección de sus obras. En el estudio de las 10 Sefirot, al comienzo del comentario de Or Nimi, explica la perfección de sus obras, lo cual significa que el deleite y el placer que él contempló dar a las criaturas para que haya plenitud en ellas, para que no sientan vergüenza al recibir el deleite y el placer, a esto se le llama la perfección de sus obras. Se dice que el Tzimtzum que tuvo lugar donde la luz brilla, cuando las criaturas hacen todo por el cielo para beneficiar al Creador, y luego recibirán el deleite y el placer, y no habrá vergüenza. Esta es la corrección del Tzimtzum, donde debemos hacer todo por beneficio del Creador y no por nuestro propio beneficio. Por lo tanto, se deduce que la única razón por la que debemos trabajar en beneficio del Creador es solo para nuestro propio beneficio. Con esto recibiremos el deleite y el placer completos, sin ningún tipo de molestia del pan de la vergüenza. Esto se llama para sacar a la luz la perfección de sus obras, lo que significa que la obra de Él y que Él quiere hacer bien a sus creaciones se completará cuando las criaturas reciban el deleite y el placer. Por lo tanto, no hay contradicción entre el propósito de la creación, hacer el bien a sus creaciones, lo que significa que el objetivo es beneficiar a los seres creados y no que el creador quiera ser servido. Más bien es todo por los seres creados y no en beneficio del Creador, ya que Él no tiene carencia. Además, el Creador quiere que los seres creados sean tan felices que se sientan bien y no sientan ninguna molestia al recibir el deleite y el placer. La regla es que cualquiera que coma del pan de la vergüenza será avergonzado. El Creador quiere salvarnos de esta vergüenza. Por lo tanto, Él hizo una corrección llamada Tzimtzum y ocultamiento.
donde mientras ellos no tengan la corrección de hacer todo en beneficio del Creador, no pueden recibir el deleite y el placer, porque esta ocultación fue colocada de modo que después, cuando hacen todo por el Creador, el deleite y el placer que desean recibir y disfrutar es solo por el bien del Creador. Así ellos serán salvados de la vergüenza que está presente en alguien que recibe sustento de los demás como un regalo gratuito. De lo anterior resulta que no hay contradicción entre el propósito de la creación de hacer el bien a sus creaciones, es decir, por el bien del ser creado, y la corrección de la creación, en la cual debemos hacer todo por el beneficio del Creador y no por nuestro propio beneficio, lo cual también es por el bien de los creados y no porque el Creador necesita ser servido o que le den algo. Más bien todo es por bien de las criaturas. Ahora podemos explicar lo que preguntamos. ¿Por qué Jacob le dijo a Yosef que hiciera por él verdadero Hesed, bondad? Esto se refiere al asunto que Jacob estableció el orden del trabajo que debemos hacer aquí. Él le dijo y le dio a entender el orden de la corrección de la creación y el asunto del propósito de la creación, que tienen ambos un objetivo: beneficiar a las criaturas. Esta es la razón por la cual él comenzó a decirle que debemos comenzar el trabajo de una manera de verdadero Gesed, es decir, sin ninguna recompensa, sino todo no por el beneficio propio, sino en beneficio del Creador. Como está escrito en el libro Matan Torah, que cuando una persona trabaja por el bien de los demás, también debe ser por el mandato del Creador, lo que significa que todo lo que hace una persona debe ser en beneficio del Creador, y luego, naturalmente, se adherirá al Creador en todo lo que hace. Después, le dio a entender que el hecho de que debemos trabajar en beneficio del Creador es para obtener beneficio para sí mismo. Lo que significa que si una persona realmente trabaja en beneficio del Creador y no quiere nada para su propio beneficio, llega a un punto en el que quiere darle algo al Creador para que él lo disfrute. En ese momento ve que solo hay una cosa por la cual puede complacer al Creador, al recibir de él el deleite y el placer, porque es por eso por lo que él creó la creación. Por lo tanto, él quiere deleitar al Creador. Y ciertamente, cuanto más disfruta una persona del regalo del rey, más placer tiene el rey. Esto es similar a alguien que le da un regalo a su amigo. Por lo general, si el receptor del regalo elogia el regalo que recibió de su amigo lo disfruta más. Pero si el receptor del regalo le dice: realmente no necesito el regalo que me diste, su amigo no disfruta esto. Por el contrario, cuanto más necesita el regalo el destinatario, más disfruta el dador. Esto se expresa en la medida de la gratitud que el receptor le da al dador.
Por lo tanto, cuanto más una persona trata de disfrutar el deleite y el placer que el Creador le ha dado, más contento existe arriba de que el inferior disfrute más. Por lo tanto, una vez Joseph asumió el trabajo con el fin de otorgar y sin ninguna retribución, debería recibir el deleite y el placer por lo que trabajó con el fin de otorgar. Por eso está escrito que Jacob le dijo, y te doy un Shechem más que a tus hermanos. Shechem significa una porción más que a tus hermanos. De acuerdo con la interpretación de Rashi, ya que te tomas la molestia con mi entierro, lo que significa que debo o debido a que se puso a trabajar sin luz y sin ninguna recompensa, ahora llega el momento de recibir el pago. Es decir, la parte de la luz y abundancia que se debe revelar en el trabajo, con el fin de otorgar, ya que el trabajo para otorgar es principalmente para este propósito, percibir el deleite y el placer sin vergüenza, como alguien que recibe regalos gratis. Con respecto a las palabras de un Shechem, debemos interpretar la manera en que Baal HaSulam interpretó lo que está escrito sobre el rey Shaul. Era que desde su propio Shechem, hombro, hacia arriba, más alto que toda la gente, de 1 a 9, el significado corpóreo es que era más alto por una cabeza que el resto de las personas. Lo que significa que si su cabeza era más alta que todas las cabezas, dijo que en la espiritualidad los sagrados él dice que en la espiritualidad los grados se dividen en Rosh, cabeza, y Guf, cuerpo. Guf significa que todavía no hay plenitud en él, y el Rosh significa que ya hay plenitud. Debemos interpretar también que la plenitud significa que él ya ha sido recompensado con la corrección de la creación, llamada vasijas de otorgamiento. Esto significa que con las acciones de las vasijas de otorgamiento ya puede dirigir con el fin de otorgar. Esto se considera que ha sido recompensado con la luz de Hasadim, ya que se viste en vasijas de otorgamiento. Además, el que ha sido recompensado con el propósito de la creación, lo que significa que puede usar las vasijas de recepción con el fin de otorgar. Esto se considera como que ha sido recompensado con la luz de Jokma. Se deduce que desde su hombro hacia arriba significa que ha sido recompensado con plenitud, llamado Rosh. Del mismo modo, debemos interpretar lo que Jacob le dijo a Joseph. Y te doy un Shechem más que a tus hermanos. Es decir, al aceptar su trabajo como verdadera bondad, es decir, sin retribución, más tarde fue recompensado con la plenitud del uso de las vasijas de recepción, como el fin de otorgar. En otras palabras, recibió dos cosas juntas: la corrección de la creación y el propósito de la creación.
De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito en la canción de Shabbat. Cualquiera que santifique el séptimo día, su recompensa es grande, de acuerdo con su trabajo. Debemos preguntar, ¿dónde está la novedad en el trabajo? Su trabajo es grande. Esto aplica al mundo corpóreo también, donde cada trabajador recibe una recompensa de acuerdo con el trabajo. Entonces, ¿dónde está la novedad de que Él viene a trabajar, a decirnos que recibe recompensa de acuerdo a su trabajo? Aún más desconcertante, debemos trabajar no para recibir recompensas, sino en nombre de los cielos, lo que significa beneficiar al Creador y nunca para beneficiarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa su recompensa es grande? Como se dijo anteriormente, después de que una persona trabajó en la corrección de la creación durante los 6 días de la semana, con el fin de otorgar y no para dar placer a su propio beneficio, se deduce que no ha trabajado para recibir ninguna recompensa. Más bien, todo fue en beneficio del Creador. Se deduce que en la medida en que no trabajó para recibir recompensa, cuando viene Shabbat, lo cual es similar al mundo por venir, el cual es el propósito del cielo y la tierra, recibe recompensa. Es decir, él utiliza las vasijas de recepción y disfruta el placer que es el propósito de la creación, ya que ahora puede recibir todo con el fin de otorgar. De ello se deduce que si no disfruta, es como si el anfitrión le diera comida a un invitado y tratara de hacer para él una torre llena de abundancia. Pero si el invitado le dice al anfitrión, no me complació tu comida, ¿qué satisfacción tendrá el anfitrión? Por lo tanto, cuanto más disfruta la comida el huésped, más feliz será el anfitrión. Esto es como dijeron nuestros sabios. Un buen invitado, ¿qué dice él? ¿Qué molestia se ha tomado el anfitrión por mí? Y todo lo que él se molestó solo para mí. Pero un mal huésped, ¿qué dice? ¿Qué molestia que el anfitrión se tomó solo es para su esposa e hijos? Debemos interpretar qué es un buen invitado y un mal invitado en el trabajo. Cuando una persona no ha corregido su maldad, lo que significa su deseo de recibir en beneficio propio, está bajo el gobierno del mal. Por lo tanto, dice, el hecho de que el Creador nos dio la Torah y las Mitzvot para observar es porque necesita nuestro trabajo. Por lo tanto, Él nos ordenó observar la Torah y las Mitzvot. Como retribución, Él nos pagará una recompensa. Es decir, Él creó el mundo para hacer el bien a sus creaciones, sino que dicen que Él creó el mundo por su propio beneficio. Sin embargo, Él quiere que trabajemos para Él y a cambio nos pagará. Por lo tanto, a veces el mal invitado dice, no quiero trabajar para el Creador, lo que significa observar su Torah y Mitzvot,
y renuncio a la recompensa. Él dice, ni ellos, es decir, el trabajo de la Torah y Misbot, ni su recompensa de la Torah y las Misbot. En otras palabras, ese trabajo que el Creador nos encomendó, esta recompensa no es y vale la pena. Un buen invitado en el trabajo es uno que ya ha corregido el mal y que tiene vasijas de otorgamiento. Luego, este es recompensado con el propósito de la creación, lo cual significa que recibe el deleite y el placer porque ya corrigió el mal. Luego dice, todo lo que el anfitrión se ha molestado fue para mí, y no que el Creador sea el que necesita que debemos trabajar para Él. Más bien, trabajar para Él es para nuestro beneficio, para que podamos recibir el deleite y el placer, y así no sentir vergüenza al recibir. Pero un mal invitado, uno que todavía está bajo el gobierno del mal, que es el receptor con el fin de recibir, dice todo lo contrario, que el Creador hizo todo por Él mismo y no en beneficio de sus criaturas. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar Gesed, bondad, y verdad como dos cosas. Primero, Gesed significa hacer todo no en beneficio propio, sino solo en beneficio del Creador. Y número dos, verdad significa que entonces somos recompensados con ver la verdad, que la razón de la creación de los mundos con todas las correcciones es solo en beneficio de las criaturas, para que ellas reciban el deleite y el placer. Pero antes de ser recompensado con Gesed, la verdad no se revela, que la creación del mundo fue para hacer el bien a sus creaciones.